Hola gente linda, ¿cómo están? Acá les voy contando, este vivo va a ser la continuación del que empezamos la semana pasada en Bionoticias. Porque, bueno, es un tema muy abarcativo que también genera muchas consultas, inquietudes, así que queremos ir contándoles en detalle todos los estudios de laboratorio que son útiles en trastornos del neurodesarrollo. Pero no solamente son útiles para trastornos del neurodesarrollo, toda la información que damos acá se puede extrapolar a diferentes patologías y condiciones. Es más, muchos pacientes, consultantes me vienen comentando que, bueno, les sirve muchísimo, que ojalá haya más vivos así, en donde podamos enseñar, transmitir todos los... Ahí está Ceci. La utilidad que tienen todos los biomarcadores que solicitamos en el laboratorio. Ahí Ceci, voy a ver solicitud. No, todavía no. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar este hermoso conversatorio que comenzamos en Bionoticias el jueves pasado. Nuestro leitmotiv, nuestra principal motivación para estar con ustedes cada jueves acompañándolos es justamente brindar información, contribuir a la divulgación en estos temas que hoy en día nos atraviesan a todos y que consideramos muy importante poder estar acá presente con ustedes. Bueno, mientras aguardo que Ceci me mande solicitud, claro, estoy mirando, me han mandado 2 solicitudes para ingresar al vivo. No vamos a hacer ingresar invitados, sí, vamos a escuchar todas sus preguntas, sus inquietudes y un gusto también leer sus comentarios, sus saludos. Por ejemplo, Pandas Perú, saludos desde Lima, Perú. Gracias por estar, por acompañarnos cada jueves en Bionoticias, por la contribución que hacen ustedes también para tanta gente. Y sí, tenemos que hacer un vivo de Pandas, exclusivamente de eso. En breve lo vamos a hacer. Y Anum Ley, como siempre, todos los jueves saludando. Yo sigo aguardando que entre Ceci. Buenos días desde Chile, Jules Marmolina Olarte. Bueno, gracias por estar, por acompañarnos. Qué lindo, desde Chile, me encanta Chile. Tengo unas ganas de volver. No conozco tantos lugares, ¿no? Estuve en Santiago de Chile, estuve en Temuco, en Iquique. Ahí está mi querida amiga, colega, coequiper, compañera de aventuras, Liliana Moruig, la doctora Liliana Moruig, que tiene que volver a visitarnos para hablarnos de todos los factores ambientales. Hay un lindo vivo que hicimos, que está grabado también, de Bionoticias con ella. Gracias, Lili. Sí, Pandas Perú, dar más a conocer a las familias sobre el pandas, por supuesto. Vamos a hacerlo. Y bueno, mientras mi querida Ceci va ingresando, le voy a hacer un mensajito. Voy a ir dando comienzo a este tema de hoy. No sé si pudieron ver el vivo del jueves pasado, los invito. Estamos hablando de los estudios de laboratorio. Claro, podemos hablar de tantos estudios en este camino. Los profesionales nos vamos interiorizando, formando cada vez más para acceder y poder interpretar los estudios de laboratorio de lo más complejos, pero también hay estudios, por decirlo más simples, y que se pueden hacer en un laboratorio de mediana complejidad, en una zona cercana donde cada uno de ustedes vive y sin altísimos costos, cosa de poder aprovechar todo lo que resulte accesible para poder recabar información sobre el estado
nutricional, inmunológico, metabólico, general, endocrinológico. Ya eso nos va a dar muchísima información. Y después, por supuesto, se puede, en la medida de los recursos de cada paciente, de cada consultante, se puede ir haciendo estudios más complejos, ¿no? Pero no, con lo simple, entre comillas, podemos ya hacer muchísimo. Ahí voy a recibir a Ceci. Bueno. Hola, mi Hola, ¿qué tal? querida, ¿cómo estás? Ya hicimos el Ya precalentamiento. sé, un poco de problemas de conectividad. Ayer llovió mucho y batallamos. Pero aquí ando, ya lista. Sí, ya te escuché un Bien. poquito de... Te escucho y no te puedo ver, no sé por qué, pero Ah, eh, no, no, yo sí te veo muy bien. Sí, bien. yo sí te veo. No veo las dos pantallas, tuya y mía, solo veo la mía. No sé cómo nos ve el resto, estoy con un celular que no es el mío, porque el mío se rompió, está en arreglo, entonces, bueno, eh, cualquier cosa nos dicen si nos ven a las dos. ¿Sí? Bueno, se ven ambas, dice Anu. Nos vemos. Podemos continuar entonces. Yo no te voy a poder ver, pero bueno. Ok. Este, Antes pudiste sin celular y todo lo que pasó. Estamos aquí, puestos. aquí estamos, más allá de todo lo sucedido. Ahí está. Bueno, entonces, querida amiga, ¿querés decir No, algo para dar comienzo? Yo ya expliqué dónde veníamos, dónde estábamos paradas, los distintos estudios de laboratorio. Bueno, como para continuar, sí, ¿qué nos queda? Nos queda mucho. Biomarcadores que son importantes para poder saber dónde estamos parados, cómo está internamente cada consultante. Dentro de esos biomarcadores, además de lo que mencionamos el jueves pasado, ¿no? Que hicimos mucho énfasis, por ejemplo, en el hemograma, bueno, también podemos profundizar en los marcadores nutricionales, en los exacto. micronutrientes, en hormonas, eh, podemos ir principalmente a lo que es el eje tiroideo y hipotálamo, hipófisis adrenal, el famoso cortisol, y podemos hablar también algo, si nos da el tiempo, del sistema inmune, si no ya lo dejamos para la siguiente, inclusive ya me comprometí a que hagamos un vivo sobre PANS, pandas, que es tan importante para divulgar y para apoyar a todas las Ok. familias. Bueno, Mira, a mí me gustaría, digo, todo es súper importante, pero el tema del cortisol, ¿por qué? Porque cuando trabajamos con niños, a veces asumimos que los niños no se estresan, o los niños no se les sube el cortisol, o los niños están bien. Y no, lo estoy viendo ahorita mucho de mamás que las asesoro, el tema de la entrada a las escuelas. Aquí en México estamos entrando a las escuelas, entran los niños a los centros de atención y son unos niveles de ansiedad tan terribles que se vuelven a mojar la cama, chiquitos que dejan de hablar, chiquitos que empiezan con estereotipos nuevamente, que dices, Cecilia, ¿qué estoy haciendo mal? No, no está haciendo mal. Es el nivel de estrés por las desregulaciones que tienen los niños. O sea, entonces, dice, pero así es el estrés. Le digo, sí. ¿Y cómo se mide? Entonces, pues parte de ello es el cortisol. Entonces, ahí te la dejo, querida doctora. Imagínate que te llega un bien. niño súper estresado, ansioso, con miles de situaciones. ¿Para qué nos sirve el cortisol? ¿Y cómo se mide ese cortisol? ¿Cuáles son los requerimientos o las o los, indicaciones para toma de cortisol? Bueno, bien, muy bueno hablar sobre esto. El cortisol decimos que es la hormona del estrés, ¿sí? Producido por la glándula suprarrenal en respuesta a diversos estímulos. ¿Qué sucede? Normalmente, o sea, el estrés implica la liberación de cortisol. Hay un buen estrés, que es el estrés fisiológico. Así. O sea, nos activamos ante ciertas señales y eso nos permite eh, dar una respuesta eficiente para estar bien, para sobrevivir, según cuál sea
el desencadenante. Ahora, una vez pasada esa situación de estrés, es importante volver a un estado de normalidad. Pero muchas veces lo que sucede, lo que vemos hoy en día, y esto abarca a la población en general, a niños, adultos, se vive en un estado de mal estrés, ya un estrés patológico o distrés. Exacto. Entonces, ese distrés implica que estamos en modo supervivencia y que el eje entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal está respondiendo activamente ante esa información del estrés y se va a producir mayor liberación de hormonas del estrés, cortisol, adrenalina. Podemos vivir en un modo estrés, sobrevivimos, pero ¿qué pasa? El costo es muy alto, Sí. porque ahí se van a producir modificaciones en todos los sistemas, incluyendo el sistema inmune, y va a haber un desgaste orgánico mucho mayor si es que seguimos en ese modo estrés. Y hay un metaanálisis, yendo al tema del comportamiento de la conducta, hay un metaanálisis de O'Connor, en donde O'Connor y colaboradores, en donde dosan el cortisol a pacientes menores de 40 años, y o sea, se destaca que hay mayor índice de intentos de suicidio en pacientes que tienen niveles elevados de cortisol persistente. Claro, aparte, los neurotransmisores que se van a producir en consecuencia van a ser diferentes a nuestra respuesta, nuestra respuesta al medio va a ser diferente, nuestra percepción interna sobre lo que está pasando va a ser en modo supervivencia, y esto puede generar un desgaste importante y un desgaste también en las funciones cognitivas. Bueno, esa alteración en la respuesta fisiológica del cortisol puede tener muchas implicancias, muchas aristas, ¿no? Ya hay también un ritmo circadiano del cortisol, no es lo mismo el nivel de cortisol que necesitamos a la mañana, cuando nos despertamos, nos activamos, que es mayor, hay una liberación de cortisol ahí, y después va cayendo. Se puede medir, en respuesta a lo que vos preguntás, el cortisol a la mañana, a la tarde y a la noche, claro, pero ahí no hacemos extracciones de sangre todo el tiempo. O sea, se lo puede medir en sangre al cortisol, por ejemplo, el cortisol basal es la medición más clásica. La persona tiene que ir al laboratorio y estar listo por lo menos unos 20 minutos antes de las 8 de la mañana, porque se mide a las 8 en punto, por protocolo. Exacto. Para que se pueda informar bien los valores de referencia en ese momento de la toma. Y, por supuesto, no podemos llegar, la persona o el niño no puede llegar exaltado, agitado, tiene que estar en reposo. A veces eso con un niño no se puede dar, por eso no a todos les pido el cortisol en sangre a las 8 AM, el cortisol basal, porque me puede dar un valor alterado cuando no lo está, y es por la situación que está viviendo en ese momento de estrés en el laboratorio. Entonces, bueno, una medición que tenemos es el cortisol en sangre, por ejemplo, el cortisol basal de las 8 de la mañana. Pero también podemos medir el cortisol que se ha liberado en todo el día, tener una idea aproximada con el cortisol libre urinario en 24 horas, juntando la orina de 24 horas. También es muy útil. En general pido todo, también el cortisol salival. El cortisol salival es más fácil, ¿sí? Se recoge la saliva dentro de un frasquito a las 8, a las 16 y a las 23, y eso nos va a permitir establecer el ritmo circadiano del cortisol. No es que pido una u otra, o sea, si tengo que ver bien qué está pasando, pido todos esos valores, todas esas determinaciones. Y también, bueno, hay que ver cómo está la ACTH, que es la hormona de la hipófisis, la hormona adrenocorticotrófica, que estimula la glándula suprarrenal para producir cortisol. Entonces así tenemos una idea de todo el eje. Eso sería un análisis completo de cortisol. Y se puede usar como un biomarcador de estrés en las personas con autismo. De hecho que sí, y es muy valioso. Y temas también con niños, como lo comentas, porque quiero hacer ese hincapié. Te digo por las preguntas que me llegan, ¿no? Cuando los niños están muy, con muchos problemas inmunes, que no salen, siempre están enfermos, a veces, o sea, resumen,
el cortisol me puede alterar mucho el sistema inmune, ¿no? Y aquí voy a hablar de los dos, tanto el niño como los padres o los cuidadores, ¿correcto? Los cuidadores viven enfermos y es por el nivel de estrés, ¿verdad? Con el que, como dices, llegan a las 8 de la mañana, no, pues es que no han dormido en toda la noche. O sea, yo me lo tengo que medir, yo creo, cada lunes, porque a veces pasamos la noche en vela o nos acostamos a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana ya se nos acabó el día, ya se acabó la noche. Entonces, como dices, hay un ciclo circadiano y sí se altera. El tema es qué hacer para poder regular ese cortisol. Claro. No es tomando café, ni, ¿verdad que no, David? No, no, porque terminamos agotando más a la suprarrenal. Exacto, Sí. o sea, entramos en estos círculos perversos. Entonces sí necesitamos, y sobre todo con los niños, ¿verdad? Saber exactamente qué niveles de estrés biológico, lo vamos a llamar así, traen. Porque a veces, no, no, como que no entendemos o no se entiende bien como todo el panorama o toda, como decimos en México, la foto completa, ¿sí? Exacto. Y una vez que tenemos esa información que es tan valiosa, ahí podemos intervenir terapéuticamente y con la dieta también, ¿no? Claro, Hay una dieta que es más adrenérgica, otra que es más sí, serotoninérgica, o sea, vamos a regular también a nuestro intestino, nuestra microbiota, nuestro cerebro, a partir de la alimentación. Y la terapéutica es muy importante, pero eso, necesitamos establecer los valores que tiene el paciente, porque además puede ser que, por lo contrario, ya haya un agotamiento de la suprarrenal y los valores de cortisol caigan mucho, abruptamente. exacto. Y esa es otra situación, y tenemos que hacer un apoyo ahí a la glándula suprarrenal. Eh, entonces, inclusive, o sea, por ahí esperamos que los valores estén altos, ¿no? En situaciones de estrés. Por ejemplo, las personas con diagnóstico de Asperger, que tienden a tener, sobre todo los jóvenes, adultos, y bueno, todos, situaciones que les implican mayor estrés en su vida, se ha descubierto, en un estudio que se ha llevado a cabo en la Universidad de Bath, en 20 adolescentes con diagnóstico de Asperger, que el cortisol a la mañana no se eleva lo suficiente, como que está muy plano, muy en una línea de base. Ya Kanner, en 1943, describía que los pacientes presentaban esa necesidad de cierta igualdad en las situaciones de vida, en las rutinas, y puede que esté vinculado con esto también, ¿no? Totalmente. Porque la habilidad de responder ante los cambios está dada por este eje, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces sí hay que tener, o sea, el cortisol no es tampoco el enemigo, siempre decimos ni amigo ni enemigo, ni Exacto, el colesterol, ni el cortisol, exacto. todo en su justa medida y en el Así momento justo, ¿sí? es, Por así. ejemplo, cuando hay un agotamiento de la glándula suprarrenal, me gustaría decir esto también. Veamos, nos pongamos una situación, un ejemplo gráfico. Voy manejando en el auto, me chocan, un choque leve, no pasa nada grave, pero bueno, me chocan, me abollan el auto, bajo y lo quiero matar. Entonces, esa es la adrenalina que se libera por la suprarrenal, la supervivencia pura, y de ahí viene el cortisol, y dice, espera, no es para tanto, tiene seguro, ya se va a solucionar. También nos ayuda el cortisol A a regular, regular la respuesta adrenalínica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un desgaste adrenal y ya no tenemos suficiente, tenemos muy bajo el cortisol? No somos capaces de regular tampoco esas situaciones, tanto en más como en menos. O sea, puede esto dar explicación a muchos síntomas que vemos y que de pronto capaz que la solución más rápida es sugerir tomar una pastilla, una medicación, pero eso no es una solución, tenemos que ir a las causas, a las bases, como siempre decimos. ok, bueno, Bueno, no sé qué más, hablé mucho, no sé qué quieres decir no, vos, no, amiga, agregar. está interesante, a mí me gusta cómo lo explicas, cómo lo dices, porque son las preguntas que las mamás, me voy a poner como mamá, nos hacemos, y, y, y cada circunstancia con los niños, a veces asumimos, es que el, eh, es que así es que el autismo así es
es que tiene un problema de sensorial y así es, arrebatado o plano o lo que quieras. Y puede que una parte que sí, pero hay mucho tema biológico. Yo es lo que insisto, tenemos que escucharlos, tenemos que entendernos y el cuerpo habla. Por eso son los exámenes de laboratorio. Te da una ruta crítica, lo acabas de decir. O sea, puede ser que el cortisol esté tan bajito, por eso son tan planos en la mañana, por eso no quieren o por eso están molestos. Y no, con psicofármacos o con alguna o un regaño o algo, los vamos a, los vamos a modificar esas conductas o esas situaciones. Es más bien un ir entendiendo, ¿verdad? Toda esta parte y ver cómo lo apoyamos para calidad de vida tanto de los niños como los padres o cuidadores. Eso se me hace súper importante porque si los vamos entendiendo, pequeñitos, jovencitos, adolescentes, adultos, la vida se hace más fácil y no vivimos, ahora sí, a salto del tigre, ¿no? Con el cortisol a todo o sin cortisol ya, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos daría muchísima ayuda. Por eso son las analíticas, por eso entender, Exacto. ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, para mencionar algunos tips, esto por supuesto se individualiza de acuerdo a cada paciente, pero ¿qué utilizamos para apoyar a la glándula suprarrenal, para ayudar a regular los niveles? Bueno, porque hay adaptógenos que permiten adaptarse a situaciones de estrés, como la ashwagandha, que es una planta de la medicina ayurvédica que tiene muchas propiedades, bastante seguro su uso, la rodiola, el reishi, un hongo del cual se está hablando mucho, y aparte el reishi tiene los beta-glucanos, estimulan el crecimiento de las bacterias benéficas, damos magnesio, damos melatonina cuando es necesario también. La melatonina ayuda a regular los niveles de cortisol y procura un buen sueño, un buen descanso. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No quería dejar de mencionar algunas cosas así para... Está súper bien porque a veces pensamos, estrés, hay que dar medicamento para bajarlo, para meterle el freno de mano, y no, es irle enseñando al cuerpo. El GABA, bueno, para mí el GABA es uno de mis grandes amigos, bienvenido todos los días, mañana y noche, por el tema de Marcos, y fíjate que hace poquito vi una pequeñita así totalmente desregulada y le empezamos a dar GABA, y bueno, yo digo, el cuerpo no tiene palabra, cada bioquímica es individual. Con el GABA, y tú sabrás, darás una buena respuesta, yo lo sé, la niña empezó a aceptar más alimentos. Estaba totalmente selectiva con 4 cosas. ¿Por qué? Porque se empezó a regular, punto. ¿Verdad? Sí, y eso es lo bueno. Empezamos a regular y ya hay más apertura para la alimentación, para las terapias, para Exacto. todo Así es. lo que se le propone. Ahora, Sí. Yendo por ese caminito, ¿sí? Hablemos un poco de los micronutrientes. ¿Por qué son tan importantes esos micronutrientes, esas pequeñas dosis? Porque nos van a ayudar a lo macro, ¿no? O sea, son como las llavecitas, son como los letreros en el camino para, esta es la ruta metabólica que hay que seguir, aquí necesito más de y son los que van disparando todas estas regulaciones y rutas metabólicas. ¿Cuál consideras, querida Grace, serían los, los micronutrientes como más, no importantes, los que hay que poner mayor atención en neurodesarrollo, porque todos son importantes? Sí, todos son importantes, cierto. A ver, tenemos que solicitar determinaciones. Es más accesible solicitar la vitamina B12, la vitamina D, el magnesio, el calcio, el hierro. Podemos estirarnos un poquito más y solicitar zinc, selenio, cobre, que realmente son importantes también. Es muy difícil decir cuál es más o menos importante, pero entiendo tu pregunta. Y también hay que ver cuáles son las posibilidades. Ya voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Después, bueno, por supuesto, es importante tener buenos niveles de todas las vitaminas, minerales y oligoelementos. Cada uno cumple su función, participa
en todos los ciclos biológicos, el magnesio nada más tiene como 500 Así funciones es. Y el zinc, otro tienen que tanto. estar en Así es. cantidades, sí. Sí, Podemos vivir con menos magnesio, con menos vitamina D, con valores deficitarios, pero la consecuencia va a ser que los sistemas no funcionan así bien es. y que nos vamos desregulando, envejeciendo, inflamando cada vez más. Entonces, a ver, vamos a estos micronutrientes que he mencionado. Eh, el zinc, el selenio y el cobre son muy importantes para el sistema inmune. El zinc y el selenio se requieren también para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, de Exacto, las hormonas tiroideas, exacto. porque las hormonas tiroideas se producen, se almacenan y una de ellas, que es la T4, se tiene que convertir en T3 y para eso requiere del selenio y el zinc. Así es. Además son cofactores, el zinc, el selenio, el cobre, el manganeso, de enzimas como la superóxido dismutasa, con Así ese es. nombre así como tipo de chica superpoderosa, junto con la catalasa y la glutatión peroxidasa. Son las tres chicas superpoderosas de los antirradicales libres y la detoxificación, podemos decir. Y esa superóxido dismutasa, que también se puede dosar en sangre Así así, es. tal cual la podemos pedir, y es bastante como accesible de hacerse en los laboratorios, no es un análisis de rutina, por supuesto, pero se lo puede pedir, nos ayudan a combatir los radicales libres. Entonces, eso, o sea, necesita de sus cofactores, de sus amigos, que son estos que he mencionado, para que pueda funcionar bien, si no, no funciona bien. Y entonces nos sobrecargamos de estrés oxidativo. Hay un estudio que yo muestro a los médicos en nuestro curso de Avian, la formación para médicos, la diplomatura, que es muy completa. Hay todo un módulo que damos de estudios de laboratorio y muestro en uno de esos módulos, eh, mostramos ahí un estudio bastante reciente que lo conocí a través del doctor Fry cuando hice MAPS el año pasado, en donde se ve los depósitos en la dentina, así como el árbol tiene sus círculos, Sí, ¿sí? El tronco, sus círculos concéntricos y nos permiten ir determinando de acuerdo a la edad que tenía el árbol, todo lo que le fue pasando, bueno, lo mismo en la dentina, en los dientes. Entonces se puede ver que en niños, en mellizos, uno con diagnóstico de autismo y el otro no, el que tiene diagnóstico de autismo tiene en sus dientes la huella de menos manganeso, de menos zinc, de menos selenio y por lo tanto, estamos hablando de un trastorno de origen multicausal, por exacto, supuesto, pero si exacto. el niño ya tiene menos respuesta, menos capacidad de respuesta a toda la toxicidad ambiental y farmacológica por ahí, entonces eso va a ser un factor predisponente entre tantos. O sea, no me quiero ir por las ramas, pero quiero mostrar cómo vamos viendo, concatenando todo, si a esto le sumamos un estudio de metales en pelo, otros en otras partes, vamos pudiendo desglosar y vamos pudiendo acompañar mejor al paciente. Entonces, bueno, volvamos al tema. Si veo que hay déficit de zinc, de selenio, de manganeso, de los micronutrientes, y bueno, lo puedo suplementar, además de dar una dieta lo más amplia posible que Exacto. contenga estos micronutrientes. Pero a veces no es suficiente con la dieta, entonces No, tenemos que suplementar. son O a veces puede estar en extremadamente, exceso claro, también. no, o Sí, son extremadamente selectivos y no hay manera. O sea, cuando están tan selectivos, ¿cómo rompemos esos ciclos perversos? Pues se tienen que dar nutrientes, se tienen que dar suplementos o alguna para poder empezar a incrementar los niveles. ¿Sí? Así es. exacto. Y a veces están en exceso también. Claro. Entonces, no es bueno, voy a dar zinc, voy a dar sin saber, ¿no? No, Cobre, porque también cuando están en exceso pueden tener un efecto perjudicial. De hecho, así un efecto negativo, regulatorio negativo sobre el sistema inmune si tenemos un exceso de 5 de selenio, que a su vez son importantes y cuando están en déficit claro. pueden alterar el Y sistema inmune. y
el manganeso también, altas dosis es tóxico, genera obesidad. Claro, exacto. Así que Entonces, bueno, todo y con medida. después querés contar algo de los otros micronutrientes. Ya hemos hablado bastante de la vitamina D en otros vivos, Ya. pero bueno, lo que vos quieras contar. No, mira, yo acabo de leer, o sea, viendo esto de los micronutrientes, sobre todo el zinc, el cobre, el tema de este equilibrio, em, me llamó mucho la atención un artículo que leí en el cual, bueno, que luego voy a compartir ahí en Avian, qué medicamentos son los que bloquean o tiran o depletan algunos nutrientes. No estoy hablando que todos los medicamentos son malos, no, 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 se tienen que tomar Claro, veces, sino más bien estar alertas de esto, voy a tomar esto, entonces hay que tomar diferentes nutrientes. Y me voy a parar en algo, en tema de neurodesarrollo, que me ha saltado mucho. A veces los niños pequeñitos, y bueno, tú me comentarás, pequeñitos, bebés, podemos, ya traen ciertas situaciones de deficiencias de minerales, tal vez hasta de nacimiento. ¿Por qué? Porque en este neurodesarrollo, en esta gestación, hubo deficiencias per se en la madre, ¿verdad? Y una de ellas, y lo digo sin ninguna, nada más es una reflexión que hago, se está hablando mucho, las pastillas anticonceptivas. Muchas mujeres tomamos pastillas anticonceptivas. ¿Qué deficiencias vienen por tomarlas? Lo que tú acabas de hablar, zinc, magnesio y todo el complejo B, ¿sí? Entonces la madre deja de tomar las pastillas, se embaraza y si no hay una buena suplementación, ¿qué sucede? O una nutrición pobre, va a ser un bebé que venga ya con estas deficiencias, ¿verdad? Por eso son tan importantes estas revisiones con el médico desde pequeñitos para checar todos estos micronutrientes que van a ser las llaves para un neurodesarrollo completo. Igual los antiácidos que bueno, igual en embarazo empiezan problemas, cualquier antiácido, además del aluminio que tiene, que es una cosa espantosa, que nos depleta hierro, calcio, magnesio, zinc y vitamina B12. Entonces vamos juntando, todos los niños nacen, yo tuve este, el honor de conocer a varios médicos hace muchos años, ¿sí? Estaba, se me fue el nombre ahorita, la doctora, había una doctora que decía, son bebés, son niños con cerebros hambrientos. Ay, a mí me impactó mucho, digo, bueno, sí comen, no, hambrientos de nutrientes. ¿Por qué? Porque vienen con estas fallas, ¿sí? Que nunca se aportaron a la mamá gestante o recién nacido. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso está tan importante lo que dices, ¿sí? sí. Los minerales, el zinc y la relación, si no hay zinc, se sube el cobre y entonces empezamos con bastantes problemas, ¿sí? Hasta de toxicidad, ¿verdad? Sí, así es. Y sobre este tema, ahora que lo mencionas, tenemos un video muy lindo en YouTube de los 1000 días, los primeros 1000 días de vida, Así es. que recomiendo ver en tu canal de YouTube. Y también está el curso de los 1000 días de vida. En el curso para médicos damos pautas para control y suplementación de todos los nutrientes. Así es. Eh, Así es. sí, es muy importante. Y acá quiero hacer mención al ácido fólico. Exacto. No, no me canso de decirlo porque todavía estamos ahí como remando con este tema. Porque, claro, se ha popularizado tanto el uso de ácido fólico, no solo en el embarazo, ya cuando se está pensando en hacer un tratamiento de fertilidad, ya se Exacto. toman altas dosis de ácido fólico. Sí. Y, claro, ¿qué pasa? O sea, la explicación es que cuando faltan folatos, puede haber malformaciones severas y irreversibles en ese bebé, como desde la espina bífida hasta la anencefalia. Pero, claro,
el tema es que el ácido fólico, como tal, ese principio químico, puede servir para suplementar a muchas mamás, pero otras mamás que tienen una mutación que es bastante frecuente en la población, que es de la MTHFR, de la cual podemos hablar en algún vivo, porque importa, es uno de tus temas expertos. Entonces, cuando está esta mutación, ese ácido fólico, ya de por sí el ácido fólico a altas dosis llega un momento, no lo voy a hacer complejo, a ver, puedo dar toda la explicación científica y a mis colegas se las doy también en los cursos, creo que la hicimos en el curso de los 1000 días también, pero a ver, para decirlo muy llano, si se toma una excesiva cantidad, queda mucho ácido fólico sin metabolizar, que es contraproducente, y hasta cuando está la mutación es como que la enzima, la MTHFR, más se traba, más dificultad tiene, y esto se ha vinculado a diferentes problemas de salud en el niño, incluyendo una mayor predisposición a trastornos de neurodesarrollo. ¿Con esto qué quiero decir? No digo no tomen ácido fólico si están embarazadas, o sea, hay que ver cada situación individual. Por ejemplo, yo particularmente, en su momento hablé con mi ginecóloga obstetra, porque en mis embarazos, mis hijos tienen 20, 18 y 13 años, no necesité tomar ácido fólico porque yo le decía, me sale por las orejas. Realmente, lo dosado en sangre, o sea, yo consumía muchísimos vegetales, soy vegetariana, consumía muchísimos vegetales ricos en ácido fólico y procuré cuidarme en eso. No digo que toda embarazada tiene que hacer lo mismo, no, yo estoy contando mi caso en particular y el de algunas pacientes. Ante la necesidad de suplementación hay otras formas de folato, como el metilfolato o el ácido folínico, que no generarían este posible trastorno. O sea, hay que evaluar otras posibilidades que sí las hay para una suplementación que esté indicada. Ahora, así que bueno, sobre eso también tenemos publicaciones, seguiremos publicando en mi libro, en el libro que escribí con Luis de Tini, Medicina que Cura, está, pero bueno, esto es un tema que... ay, se nos congeló la doctora, pero bueno, en lo que regresa se descongela. El tema del ácido fólico es súper importante y como ella dice, hay que saber qué tipo, hay que saber qué tipo de suplemento, porque hay muy sintéticos y pues las fuentes más importantes son las naturales, que a veces a través de la alimentación, pero a veces se requieren pues darlos y hay que saber cuáles, ¿sí? Para eso, para que no salga contraproducente, tanto ácido fólico sintético, porque hay muy sintético, y los sintéticos sabemos que es derivado del petróleo. Mejor busquemos fuentes mucho más amigables con nosotros, que somos personas a base de carbono, pero no del petróleo. Muy bien, entonces... Claro, y esto me gustaría decir que, o sea, el estudio de la enzima, de la mutación, porque también es algo que se hace por biología molecular, por PCR, en laboratorios que están accesibles, digamos, pero un estudio sí que tiene mayor costo, no lo suelen cubrir las obras sociales, pero está bueno saberlo, ¿no? Tanto para la embarazada como para el niño, porque además, si están presentes estas mutaciones, sobre todo hay diferentes grados, no voy a complejizar tampoco la homocigota, heterocigota, pero bueno, hay diferentes grados también. No necesariamente va a implicar patología, pero es como más predisposición a tener ciertas dificultades y a mayor susceptibilidad a daños por tóxicos. Exacto. Y los metales que pueden venir en las inoculaciones. Entonces, el estudio es de MTHFR con las siglas C677T y A1298C. La puedo escribir después. También esto damos sobrada información en nuestros cursos de Naviam. Bueno, querida amiga, ¿cómo seguimos? A ver, vamos a mirar algo muy interesante dentro de todas estas deficiencias o micronutrientes. Ya hablamos de la vitamina D, acabamos de hablar del zinc, del magnesio, del folato. A mí me gustaría, porque luego también se sataniza todo, hay tan mala referencia, la vitamina K2.
O sea, porque dicen, no podemos darla porque genera trombos. No se puede hacer. Claro que no, pero eso se escucha, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, todo tiene un porqué y todo, como dices, todo es en beneficio del organismo, ni mucho ni poco, en punto medio, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir de la vitamina K2? Bueno, hay distintos tipos de vitamina K, ¿sí? Eh, entonces se vincula probablemente la idea de la vitamina K2 a la vitamina K1 con un efecto anticoagulante, Exacto. perdón, un efecto Ujú. procoagulante, o sea, Sí, si nos falta vitamina K no coagula bien la sangre. exacto, Pero la vitamina K2 tiene principalmente la función de que se direcciona el calcio a los exacto, huesos. En general facilita toda la acción de todas las otras vitaminas liposolubles, o sea, solubles en grasa. Las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Eh, y es importante administrarla junto con las otras vitaminas liposolubles, sobre todo con la D. Porque, ¿qué se hace normalmente? En personas mayores también, sobre todo donde se empieza a poner más énfasis en la vitamina D por la osteoporosis, en el calcio, en los huesos. Normalmente se suplementa, por suerte eso ya se está dejando de hacer, pero se ve que se suplementa con calcio exacto. y a veces con vitamina D una dosis grande por mes, pero no vitamina K. Exacto. Entonces, la suplementación con calcio, el calcio realmente, hablando de otro micronutriente, abunda en la naturaleza. La naturaleza nos provee de ese mineral que es tan fundamental para nuestra estructura, nuestro esqueleto, nuestras funciones, la contracción muscular, la neurotransmisión, bueno, todo. El calcio es sumamente importante, pero rara vez nos falta calcio por falta de ingesta, porque o sea, tienen que ser dietas muy restrictivas, muy mala alimentación, problemas de absorción. Que si tenemos una dieta más o menos cuidada, nos sobra el calcio. Pero, ¿qué pasa? La vitamina D es la que va a hacer que ese calcio ingrese en mayor Así cantidad, es, va a procurar, o sea, la vitamina D regula el metabolismo del calcio exacto. y fosfocálcico y del calcio que va a los huesos. Necesita de la ayuda también de la vitamina K. Si damos calcio sin vitamina D suficiente, ese calcio va a terminar depositándose en las arterias, A eso endureciéndola, voy. formando Exacto. placas, en los tejidos blandos, a formar cálculos. O sea, la suplementación con calcio, rara vez hago una suplementación con calcio y tiene que ser caso justificado y es muy poca. Ok, Más bien hago la suplementación, hacemos con vitamina D y vitamina K. ok, ahí te voy a K2, parar, ahí, K2. K2, ahí te voy a parar tantito. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo y sigue todavía, cuando empezamos todo pues este caminar de la dieta sin gluten, sin caseína y hay que quitar la leche, los lácteos. Bueno, fue el tema, ¿no? Y luego el calcio. Entonces hay que suplementar con calcio porque ya no damos leche, ¿sí? Entonces daban una cantidad de calcio y bueno, hasta oxalatos de calcio traían los niños. ¿Por qué? Porque se creía que únicamente el calcio venía en la leche. Y como dijiste, el, la ingesta o las fuentes más biodisponibles para el calcio, pues son los vegetales, las verduras, más per se Exacto. que la leche misma. O sea, fuentes de calcio, pues las hojas verdes, desde la espinaca, selga, arúgula, brócolis, tiene también mucha vitamina C. El sésamo, esta pequeña semillita, es de lo más alto, y algunos pseudocereales como la quinoa y el amaranto. Entonces, dando y trabajando para incluir estos alimentos de una manera equilibrada, correcta, ¿sí? Tenemos suficiente calcio. No se requiere, como comentaste, dar suplementación con calcio, que puede ser contraproducente, salvo alguna situación específica de la persona, ¿correcto? Exacto. Y no hay que tener miedo a la vitamina K, Así, todo en su justa medida, por supuesto. La vitamina K1, ¿qué es lo que mencionamos al comienzo? Que los micronutrientes cumplen funciones importantes, sobre todo ser cofactores de proteínas, de enzimas.
Entonces, la vitamina K1 es cofactor para que las proteínas del hígado produzcan los factores de la coagulación. O sea, no es que va a ir a formar trombos directos. Exacto. El hígado, gracias a la vitamina K2, que actuó como cofactor, va a producir los factores de la coagulación. K1 quiero decir. Pero la K2 también participa en la coagulación y también en la flexibilidad de las arterias, también, eso es muy importante, y tiene una función protectora en la densidad de los huesos. Así es, podríamos decir que la K2 va a evitar que se quede por ahí el calcio en las arterias, más bien lo lleva a donde lo tiene que llevar. Además, recordemos, también el calcio es parte de los iones en las conducciones eléctricas del cerebro, o sea, lo requerimos, ¿sí? En buena cantidad y con buena biodisponibilidad, ¿sí? Y la mejor manera, pues es a través de las verduras y los pseudo cereales. ¿Correcto? Ok. Entonces, ¿y qué relación hay? Coméntanos, querida, de la K2 y la microbiota. Bueno, la vitamina K2, así como muchas otras vitaminas, es producida por la microbiota. O sea, ese intestino claro. es nuestra entrada a la recuperación. Hay que tener esos amigos adentro. Exacto, si no los tenemos. Exacto, así es. Entonces, es súper importante tener una buena microbiota para tener una buena producción de K2, ¿correcto? Sí, y voy a mencionar un fermentado, Adelante. estrella, me encanta, que es el miso. Exacto. ¿Sí? Lo utilizan mucho los orientales al miso para enriquecer las comidas, significa agradable sabor, su nombre, y es una pasta que se puede colocar así una cucharada en un poco de agua caliente, en la sopita, y la enriquece, le da un sabor exquisito, no muy caliente porque si no se mueren las bacterias que tiene, y esas bacterias también ya han actuado y han producido vitamina K2, excelente. Tienen mucha glutamina que la damos para sellar el intestino permeable, También. Excelente fermentado, aporte de bacterias benéficas y nutrientes el mismo. Maravilloso. Y eso se puede dar desde pequeñitos. O sea, Sí, esto, sí. o sea, realmente la naturaleza nos da lo necesario. Claro, a veces por estas mismas deficiencias, si es un intestino inflamado, estreñido, no camina, no tiene buenas bacterias, pues sí, ya nada más de entrada dices, van a faltar muchos micronutrientes por las fallas que tiene el intestino. Y es cuando se suplementa, y es cuando se apoya. Pero el intestino per se ya sano, vamos a llamarlo así, produce sus propias vitaminas, ¿correcto? Correcto. Así es. Todo está concatenado, todo va de la mano. Por eso cuando hacemos intervenciones, mejoramos la nutrición, vamos dando ciertos probióticos, damos algunos suplementos, que no sea todo, aunque no tengamos todos los valores, aunque no podamos hacer los estudios más complejos, ya eso va generando una acción profunda, actúa en sinergia, va a su vez bueno, mejorando las otras funciones, los otros sistemas. O sea, esto es una sinergia que se produce. Cuando vemos todos los desajustes, los desarreglos que hay, no es que hace falta actuar en todo de una vez, sino ser bien estratégicos en decir, bueno, voy a orientar la terapéutica a esto, lo demás se va acomodando solito. Así es. Yo creo que es eso. Y dejar este mensaje, querida doctora, no todo es en un día, dirían aquel refrán, Roma no se hizo en una noche, ¿sí? Es un caminar, es poco a poco, por dónde entrar, intestino, inmunidad, poco a poco. ¿Y quién va a generar o quién va a marcar la pauta de este camino? Bueno, el doctor con toda su clínica, toda su observación, con las analíticas, y van a ser por pasos o por grados o por niveles o lo que realmente el cuerpo de la persona, el metabolismo, nos vaya marcando. Por ejemplo, lo que comentaste, todo mundo tiene la idea que la melatonina nada más es para inducción del sueño. No, tiene muchas otras funciones que las puedes, que nos va, como dices, pues, le damos melatonina, va a dormir mejor, pero hay otras funciones que como consecuencia, junto con, se van a ir dando.
¿sí? Entonces, y se puede ir caminando, ¿sí? En esta, pues, recuperación, ¿no? De esta homeostasis general, pues, neurológica, biológica, o de todos los sistemas, ¿verdad? Así que, bueno, Sí. darle el mensaje, no necesitamos millones de pesos argentinos o miles de dólares para poder, no, porque entramos en mucha angustia. ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero. No, es una buena clínica, una buena observación y poco a poco. Como siempre digo, este es un maratón. Acabamos de pasar Olimpiadas y nuestro maratón no es de 42 kilómetros. Yo creo que es toda una vida. Entonces, ir caminando poco a poco, recuperando, armándole ese, como Dorothy, ese camino amarillo para que lleguemos a una adultez, los que son papás de niños pequeños, con mejor calidad de vida, ¿sí? Y seguir caminando, seguir manteniéndolos, porque así es. Así que bueno, pues creo yo que, bueno, esta es mi reflexión para terminar. Todo con medida, tranquilos, que no se nos sube el cortisol por esta plática, por favor, no. Nuestro interés y el interés es darles una buena información para estar tranquilos, ¿verdad, doctora? Hermoso lo que dijiste, sí, resueno con todo lo que has dicho. Y ahora, si querés, vamos viendo algunas preguntas que Sí, han por favor, quedado, así pero es. dejo picando para la próxima. Algo que no puede faltar es una búsqueda exhaustiva, llegando hasta la última instancia de celiaquía, intolerancia al gluten Ándale, y todos ándale, los problemas excelente. vinculados al gluten, ¿sí? Y no es tan fácil de No, descartar. y Y porque el doctor Alessio Fasano en 2012 con su equipo, que dijeron que creen que aproximadamente un 15% de niños con autismo han llegado al diagnóstico a partir de una intolerancia al gluten no celíaca. Y también hay un subgrupo de celíacos menor que en realidad son celíacos, no es, o sea, aparenta, porque el autismo es un diagnóstico, lo decimos siempre, que se hace por síntomas de la conducta. Se detecta la celiaquía y muchas veces revierte el cuadro. Y otra cosa, los neurotransmisores que podemos pedir en sangre y en orina, lo dejo picando a eso, es más, podría ser una presentación de un caso clínico que he visto ayer de un niño de 7 años con una evolución que viene teniendo excelente. No tiene diagnóstico, pero bueno, sería como el típico oposicionista desafiante que ya estaban a punto de medicarlo y sin correrlo de la bueno, tenemos escuela a la muchas cual herramientas es para hacer antes que eso y la evolución está siendo espectacular. excelente. Pues ahí seguimos sembrando y agradecemos también, lo quiero dejar, que nos han pedido, nos han solicitado algunos temas, entre ellos preguntaron de los probióticos, ese ya está, y véanlo por favor, ya lo tenemos en el canal, hablamos bastante y, y también, bueno, en la información que dejamos en Instagram, ¿verdad? Así Y es. bueno, tenemos unos pocos minutos. ¿Qué preguntas? ¿Cuáles Bueno, consideran? A ver, hay comentarios también muy lindos de Pandas Perú, Sanfer Ríos, que bueno, agradecen la riqueza de estos vivos y agradecen. Eh, después a ver, voy a comenzar con las primeras que nos hicieron. A ver, con este celular, eh, bueno, vamos a ver qué es lo que logro ver con este celu, si vos podés ayudarme, Ceci. Acá Meli, por ejemplo. Consulto porque mi nena, cuando empieza el seguido a la escuela, ¿por qué mi nena cuando empieza el seguido a la escuela se empieza a hacer pis? Yo siempre digo que tiene problemas renales. Eh, bueno, se me escucha, ¿verdad? Hola. Hola, ¿se me escucha?